ya a nivel internacional. No es culpa de los gobernantes de la nación. El primer periodo, José Luis Rodríguez Zapatero gobernó bien, por eso que lo reeligieron, por eso que fue reelegido. Pero después ya hubo consecuencias de la crisis, que es a nivel internacional, Estados Unidos y Europa. Pero yo no estoy hablando de esta crisis, sino estoy hablando de la crisis que se puede presentar a nivel individual, que se puede presentar a nivel ambiental, que se puede presentar a nivel del hogar, que se puede presentar a nivel personal también. Estoy hablando de todo tipo de crisis. ¿Cómo prosperar en tiempos de crisis? Cuando el enemigo ataca, cuando a veces las cosas salen mal, o cuando vean las circunstancias difíciles, cuando aparecen enfermedades, problemas, dificultades económicas, deudas, otro tipo de problemas, tal vez conflictos dentro de la familia, dentro del hogar. En primer lugar, hay tres cosas que vamos a tratar. En primer lugar, la fe. En segundo lugar, la protección del hogar. Y en tercer lugar, alinearse con Dios. En primer lugar, la fe. En segundo lugar, protege tu hogar. Y en tercer lugar, alinearse. Es decir, andar en paz con Dios. Andar en armonía con Dios. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de fe en el Dios Todopoderoso. La fe en el que creó los cielos y la tierra. Daniel, el personaje del Antiguo Testamento, había prosperado espiritualmente, económicamente, en su prestigio, en su intelecto, en su salud, en su alimentación. Había prosperado en todo. Pero aparecieron enemigos que le tenían envidia y querían su muerte. Entonces, cuando estamos en el Señor, no solamente significa prosperar, sino que Dios nos dé una protección especial contra los enemigos, porque aparecerán enemigos. Estaba escuchando a un pastor en estos días predicar y él decía: siempre te van a rechazar. A Jesús lo rechazaron. Te van a rechazar o porque eres gordo o porque eres flaquito, o porque eres pobre o porque eres rico, o porque eres blanco o porque eres negro o porque eres indio. Te van a rechazar por ser alto o por ser bajito. Gracias. No sé, estamos rechazando aquí vamos haciendo cambio de entorno. Entonces, va a haber dificultades en la vida. Y puede ser que algunas personas tengan envidia cuando salimos para adelante. Y eso ocurrió con la vida de Daniel. Pero ¿qué le mantuvo a Daniel en la victoria? Su fe. Ya había edicto para matar en dos oportunidades. Una, le iban a echar a un foso de leones, y en otra oportunidad en un horno muy caliente. Tan caliente que él no se quemó, pero que los agarraron para echarlo al horno, eso sí se quemaron. Ahora, ¿por qué algunos quieren la bendición de Dios y no la alcanzan? Hemos visto gente que viene algunas veces a la iglesia y luego se va. Se van un poquito decepcionados, un poquito tristes. Y hemos visto gente que quiere la bendición de Dios, pero no la recibe. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. Porque hay rebeldía.
porque quieren mandar a Dios, quieren dar órdenes a Dios. Dice Dios, no es como tú dices, es como yo digo. Tú no eres el Señor, yo soy el Señor. No es como tú piensas, es como yo. En otras palabras, estas personas son tercos y caprichosos. No quieren sujetarse a la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces hemos visto gente que viven hasta con vida de pecado. Viven vida de carnalidad. Viven una vida doble y hasta triple. Y luego se quejan. Dice, ¿por qué será que Dios no me ayuda? Dios tiene sus leyes y sus principios y no las va a cambiar. Estas personas no son buenos ni tampoco son tan malos. No son ni muy ni tan no son ni muy buenos ni tan malos. Son tibios. Pero cuando uno llega a Apocalipsis, ¿qué dice el Señor? De los tibios, dice, los tibios no me gustan, dice Dios. Me dan asco, dice. Los voy a vomitar. Aparentemente, bajo el sistema de este mundo, estas personas son buenas porque no son muy malas. No son delincuentes, no son tan malas, no son malas. Pero no están alineados con Dios. Entonces son personas caprichosas que quieren hacer las cosas como ellos quieren. Dios no pudo bendecir la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl no quería someterse a la autoridad del profeta, del siervo de Dios. No quería someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Saúl llegó un momento en que se enorgulleció y se volvió rebelde para con Dios. Aunque aparentemente era religioso, pero era pura apariencia. Así que Saúl obedecía algunas cosas que Dios mandaba, pero no las obedecía todas. Obedecía algunas cosas hasta la mitad y luego la mitad hacía como él quería. Y ese fue su gran problema de Saúl. Dios en su misericordia lo llamó en varias oportunidades y esperó tiempo y llegó un día en que dijo, no más. Le quitó su presencia, le quitó su unción, le quitó la bendición y hasta vinieron espíritus malos a atacar su vida. Así terminó el ministerio del rey Saúl. Dios no pudo bendecir a Saúl. Ahora, cuando llegamos a la carta de Hebreos capítulo 12, dice, Dios al que ama, lo castiga, lo disciplina. Y dice que aquel que no recibe disciplina de Dios es porque Dios no lo ama, porque no es hijo. Cuidado. Porque muchas veces Dios nos aprieta porque nos ama. Hay gente que cuando ha sido apretada, vuelve a Dios. Dígale a su compañero o compañera, cuando Dios nos aprieta es porque Dios nos ama. Hay un dicho, ¿no? Aquí en el sistema dice, Dios te aprieta pero no te ahoga, ¿no? Sí. En otras palabras, Dios te quiere ahogar pero no te mata. Te asusta nada más. Dios aprieta. Y cuando te aprieta, entonces te asustas, dices, ¡ah! Reaccionas. Ya cuando ya te falta la respiración, ¿no? Entonces ya te asustas, ya
reaccionas, como que todo tu pensamiento empieza a funcionar. ¿Qué pasa cuando alguien está en peligro de ahogarse? En ese momento, su mente empieza, ¿no?, a velocidad, a funcionar a velocidad. Tal vez usted todavía no estaba en ese peligro, ¿no? Entonces dice que Dios al que ama lo castiga, lo disciplina. Porque dice Proverbios, el buen padre al que ama a su hijo lo disciplina. Cuando mis padres me disciplinaban, yo decía, qué malo mi papá. ¿Será mi papá o no será mi papá? ¿Cómo será? Aunque nos parecemos bastante, pero yo estaba dudando ya con la disciplina. Uy, qué abusivos, ¿no? Es que no comprenden que uno de muchachos es travieso. No lo entienden. Dice que la vaca se olvida que fue ternero y el toro se olvida que fue becerro. No. Nuestros padres posiblemente a veces se han equivocado en su disciplina, pero lo hicieron por amor, lo hicieron por buena intención, no porque nos odiaban. Y si tu padre o tu madre te odió, o algún padrastro te odió, es muy raro encontrar eso. Muy raro. Sí, pero a ver, va. Hay madres que han abandonado a sus hijos y lo han botado como en la basura. De haberlos hay, pero muy raro, muy escaso. La mayoría que estamos aquí, creo que hemos llegado aquí por la misericordia de Dios. Dios nos ha regalado familia, Dios nos ha regalado padre o papá o mamá, o por lo menos uno de ellos nos regaló. Y en algunos casos abuelos también que criaron a sus hijos, a sus hijos como hijos. Entonces Dios nos aprieta para volver al camino de Dios en muchas oportunidades. No es que Dios nos está abandonando, pero sí a veces nos aprieta. José fue prosperado en tiempo de crisis. Jacob fue prosperado en tiempo de crisis. Cuando la pastora estaba compartiendo en la mañana algunas palabritas, yo decía, mira, qué coincidencia, de repente se ha leído mis apuntes. Jacob fue prosperado, no ha leído mis apuntes, que no. Jacob fue prosperado en tiempo de crisis. Hubo una crisis familiar. Hubo una crisis familiar en el hogar. El papá se inclinó hacia Esaú, la mamá se inclinó hacia Jacob y tuvo que mentir y engañar. Y luego se abrió un odio tremendo entre hermanos, tan grande que Esaú le amenazó de muerte a Jacob y Jacob tuvo que huir de la casa, huir de su pueblo, huir de su familia. Y Jacob, en medio de esa crisis, cuando va caminando por el desierto, la mamá le dijo, mire, tenemos unos tíos, unos familiares, tú tienes unos parientes, así que vas a ir hacia allá. El obediente se encamina hacia allá. Esaú fue lo contrario. Cuando sus padres le dijeron que tenía que buscar dentro de su parentela, su esposa no hizo caso. Y él hizo caprichosamente otra cosa. Y por eso que Esaú no viene a ser parte del pueblo de Dios, aún siendo hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora usted dirá, ¿por qué? Porque los principios de Dios no cambian. El capricho de un hombre no puede cambiar los principios de Dios. Tengan mucho cuidado en eso. Los caprichos de un hombre, de una mujer, no puede cambiar los principios de Dios. Y Dios aprieta la vida de Jacob. Jacob se va caminando, imagínese usted,
Imagínese usted que Jacob va dejando papá, mamá, va dejando su camita, su roperito, su espejito, su televisor, y se va caminando. Y asustado porque su hermano lo quiere matar. Lo más, qué terrible. Ya no tiene hermano. Lo que era su hermano es su enemigo. Su hermano es aquella persona que ha puesto en peligro su vida, que ya no tiene paz para vivir en su hogar. Esa es la situación. Y Dios le aprieta a Jacob. ¿Y Jacob qué hace? Huye. ¿Qué más? Hace algo nuevo. Va al desierto llorando, pero al mismo tiempo pensando en Dios. ¿Por qué se puede pensar que yo estoy inventando? Yo les veo una cara un poquito rara. Génesis 28, verso 20. Jacob piensa en Dios y le hace promesas a Dios. Jacob piensa en su situación. Jacob mira su situación, pero le hace promesas a Dios. ¿Qué tenía Jacob cuando huye de sus padres? ¿Qué cosas llevó de ahí? Aparentemente nada, porque no dice siquiera que tenía un burro. Ni un burro tenía. Imagínese usted. Sale de su familia, de su pueblo, no tiene ni una bicicleta ni una carretilla. Porque un burro significaba por lo menos una bicicleta. No tenía ni un burro. No cargó. Entonces, lo poco que cargaba, tendría un par de zapatos más, ropa de dormir, alguna toalla. Era poco lo que podía cargar en sus hombros. ¿Cuánto puede cargar un hombre que camina días y días? Horas y horas. No mucho. Una arroba. ¿Cuánto es una arroba, sabe usted? 25 libras. 12 kilos y medio. 12 kilos. Casi 12 kilos. Eso es lo que puede cargar una persona para caminar horas y horas. Día y noche. Y caminar por el desierto. Una arroba. Resiste el hombre o la mujer. No más. Y eso. Tienen que tomar buen zumo para resistir. Pero Jacob piensa en Dios. Vuelve su corazón a Dios. Vuelve. ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos aprieta? Volver nuestro corazón a Dios. Muchas veces Dios nos aprieta. Ay Dios, ¿por qué eres malo? ¿Por qué siempre me ajustas? Pues Dios te ajusta, ¿por qué? Porque te ama. Porque te ama. Porque no quiere que te pierdas. Porque no quiere que tu fe se pierda. Porque no quiere que te apartes. Porque no quiere que seas mundano o mundana. ¿Qué dice Jacob en Génesis 28? ¿Qué dice Jacob? Entonces dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, qué bueno es. Si la presencia de Dios está conmigo, si la unción está conmigo, si tú vas conmigo, si tú vas conmigo. Entonces Jacob amaba la presencia
de Dios. Dios ha bendecido. Mire, lea usted la Biblia. Todos los capítulos que pueda leer. Siempre Dios ha bendecido a hombres y mujeres que aman su presencia. Ninguna de esas personas, hombres y mujeres que amaron la presencia de Dios, les fue mal. Jacob amaba, si Dios está conmigo, era lo más importante para Jacob. Si tú vas conmigo, pero pide algo más, Jacob. Dice, y me guardares, me protegieres, que no me vengan accidentes, enfermedades, muerte, cáncer. Si tú me proteges. La otra cosa que hace cuando la presencia de Dios está contigo, Dios te protege. Qué vergüenza es cuando una persona muere antes de tiempo. Todos sus anhelos, todos sus sueños, todas sus ideas, todas sus virtudes se muere ahí y se va al cementerio. Entonces, Jacob dice, si tú me proteges, si tú me guardas, si tú me proteges, ¿qué más? Y me tienes alimento y provisiones y vestido. Si no me dejas morir de hambre, si no me haces pobre, si me das la provisión del alimento. Miren, es una de las luchas que el hombre tiene, es durante toda la historia, es cómo preservar los alimentos. Y han inventado, las culturas han inventado cómo preservarlos. Antiguamente no existía el frigidero, hoy tenemos el frigidero. Hoy usted tiene el frigidero. ¿Cuánto tiempo le duran los alimentos en el frigidero? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo te dura en el frigidero cuando pones un alimento? Un mes, algunos duran hasta menos de un mes, ¿sí o no? Usted pone ahí el tomate, ¿cuánto le dura el tomate? Si usted ya preparó una ensalada y lo pone en el frigidero, un plato ya preparado, lo pone en el frigidero, ¿cuánto le dura? Tiene sus límites. Tiene sus límites. Y luego otra vez tiene que ir al mercado y otra vez tiene que ir a comprar. Yo en el mercadillo a veces no he ido a comprar porque digo, me venden barato tomate, zanahoria y todas esas cosas, la patata, pero luego se me daña, entonces, ¿para qué? Entonces, parece que el hombre está hecho para volver continuamente su fe a Dios y confiar en Dios. Mire qué tremendo. Entonces, ¿qué tenía Jacob cuando salió? Cuando sintió el aprieto de Dios en su vida, cuando las circunstancias se pusieron negras y todo se puso difícil, ya el papá no lo quería, el hermano mayor ya no lo quería, solo la mamá la quería, pero el papá estaba ahí y tenía autoridad, y el hermano también en cualquier momento de traición lo podía matar, aún en su cama, y ya estaba con una vida insegura. Cuando estaba su vida en crisis, cuando estaba su vida, sus sentimientos, todo se pone en crisis, porque no solamente era una situación, no solamente era una sola situación, toda su situación, ya sus circunstancias empiezan a cambiar, sus sentimientos también. Seguramente ya no tenía la paz, la seguridad que tenía días anteriores, y ahora busca. A Dios dice, Señor, si tú me proteges. Ahora empieza a buscar la protección. Antes no tenía todo. En casa lo tenía todo. No era una familia pobre. Lo tenía todo. Isaac heredó lo de Abraham. Y Abraham era un hombre rico. Y muchas veces Dios nos ama. Y muchas veces tenemos que movernos cuando Dios nos aprieta.
está muy negro, ¿no? Nos hace llorar, nos hace perder el sueño, nos hace preocupar, y a veces ya algunas personas empezaban a suicidarse también, pero la circunstancia está muy, muy difícil. O la circunstancia lo mata a usted, o usted lo mata de frente a la circunstancia y lo agarra del cuello. O él agarra el cuello o usted lo agarra el cuello. A ver, pero ¿cuál es la clave? Es buscar a Dios. Jacob busca a Dios. Dice, si tú me dieres el alimento, el pan y el vestido, y si volviera en paz a casa de mi padre, y si volviera en paz a casa de mi padre, él habla proféticamente que un día va a volver, que va a volver a ver a sus padres. Habla proféticamente. Es bueno declarar las cosas buenas. Y dices, y si tú me haces volver en paz, ya no en aprieto como estoy saliendo, ya en una circunstancia difícil como estoy saliendo, mire, ni dinero, ni mucho dinero puedo llevar, no puedo llevar recursos, no puedo llevar cosas. Estoy yendo escapando. Qué triste salir escapando. Otra cosa hubiera sido salir con provisiones, con carros, con ganado. Podía haber salido así, pero va escapando. Y si tú me hicieras volver en paz, entonces ¿qué pasará? Serás mi Dios. Te trataré como a Dios. Te trataré como a Dios. Para un judío, serás mi Dios significaba mucho respeto, significaba sumisión, obediencia, fe y obediencia iban juntos. Algunos a veces dicen, no, yo tengo fe, pero no me importa, no le obedezco, pero sí tengo una gran fe. No, así no es. Serás mi Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y esta piedra que puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres se tiene la cabeza. Y te daré mi diezmo, la 10ª parte de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sudor, de lo que yo consigo con mi esfuerzo y con mi talento y con mis capacidades. ¿Cierto? ¿Qué está diciendo Jacob? No. De todo lo que tú me dieres, dice. Está profetizando que Dios lo va a bendecir. Muchas veces decimos, uy, yo conseguí ese trabajo gracias a mi amiga fulana de tal. Uy, yo tenía una amiga, ¿no? A mi familiar. Mire, gracias a mi profesión que tengo, que estudié, al perdón que yo tengo, a mi capacidad. No. Según la palabra de Dios, es lo que Dios te ha bendecido. Dios es el que te da trabajo. Dios es el que te da salud. Dios es el que te dio la inteligencia, que te puso un día el cerebro ahí con todo, con una gran capacidad, con inteligencia, con entendimiento, que sabe sumar 2 más 2. 2 más 2 y más 3. ¿Cuánto es? Ya casi lo cerraron. Están distraídos. Entonces, posiblemente Dios usó tu cartón, tus títulos, tus capacidades, tu formación, posible tus influencias, pero tienes que reconocer que por encima de eso es Dios que te está dando y aún tus propias capacidades. Entonces, de lo que tú me dieres, ¿qué haría Jacob? Daría su y lo dio. ¿Y fue bendecido o no fue bendecido? El diezmo significa protección.
protección. En Malaquías dice Dios: yo voy a reprender al devorador si tú das tu diezmo. Es decir, que hay espíritus que quieren que uno sea pobre. Hay espíritus que quieren que sea mendigo. Yo recuerdo que de una señorita en el sur de Colombia eché fuera un espíritu malo y el espíritu decía vagabundo, me llamo vagabundo, decía. Es un espíritu de pobreza, un espíritu de vagabundería, de prostitución, ¿no? De que quiere que esa mujer pase por diferentes hombres, que pase una experiencia que quiera su corazón, sus sentimientos y que sea como una mendiga, un espíritu de pobreza. Donde Dios dice: yo reprenderé al devorador. El devorador son espíritus que quieren devorar tu dinero, que quieren devorar tus alimentos, que quieren hacer podrir tus alimentos antes de tiempo, que quieren hacer que tu dinero se acabe antes de tiempo, que quieren hacer que tu trabajo se acabe antes de tiempo, que tu empresa fracase. Ese es el devorador. Y Dios dice: yo te voy a proteger. Entonces el diezmo es para la protección. Entonces, cuando no somos prosperados, tenemos que preguntar: ¿estoy diezmando? ¿Mi fe está correcta en Dios? Yo creo que Él bendice mi vida. Yo creo que Él es el Señor de mi vida. ¿O es que yo soy tacaño para con Dios? ¿O yo creo que le estoy engañando a Dios? ¿O yo creo que le puedo engañar a Dios? Yo le pregunto a usted: ¿con cuánto salió Jacob? ¿Y con cuánto regresó Jacob? ¿Con cuánto salió? Ni un burro tenía. ¿Con cuánto regresó? Mire usted Génesis 32, versos 13, 14 y 15. Génesis 32, 13, 14 y 15. Cuando ya regresaba, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Tomó un regalito. Un regalito. ¿De qué consistía ese regalito para su hermano? 200 cabras y 20 machos cabríos. O sea, las cabras eran hembras y los machos cabríos eran machos. 200 ovejas y 20 carneros. Carneros son los machos. Verso 15. 30 camellas paridas con sus crías. ¿Sabe usted que un solo camello significaba coche fino en ese tiempo? Cuando les dice la Biblia que Abraham tenía camellos, significaba que Abraham andaba en coche fino. Tenía dinero. Jacob, ni siquiera una bicicleta se pudo llevar. Ahora regresaba con coches finos. Claro que para algunos de nosotros esto parece un escándalo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero si leemos la Biblia, eso es lo que la Biblia dice. Usted sabe, ¿usted cree que en el pueblo es fácil comprar un caballo o un camello? ¿Un elefante? ¿Cuánto cuesta un camello? ¿Usted se imagina cuánto cuesta un camello? ¿Tiene idea? No tiene idea. Gracias a Dios. Pero el seguro de un camello vale de 20,000 para arriba. Si usted está en la ciudad, prefiere comprar un coche. Si está en un pueblo, ¿quién le va a dar esos 20,000? ¿De dónde va a sacar ese dinero? Si no hay empresas como en la ciudad. No es fácil. No es fácil en el pueblo decir: yo tengo un burro, tengo mula, tengo caballo. Eso no se cuesta dinero. Y no voy a pensar que el caballo crece en una semana, en 15 días. Crece en un proceso de cuidado de años. Y hay que tener pastales con pastos verdes y saber criarlo para tener ganado.
Entonces, estamos hablando de que este hombre se va sin dinero y regresa muchos días. ¿Por qué? ¿Dios estuvo con él o no? Y empezó a declarar: Señor, si tú eres mi Dios, si tú me proteges, si tú me haces volver en paz, si tú me provees alimento y ropa, yo te voy a... El diezmo es la señal de que yo estoy permaneciendo en mi fe contigo. Así como la Santa Cena es la señal de que yo practico continuamente la Santa Cena, significa que yo estoy bien con Dios. Y si tengo miedo de practicar la Santa Cena, significa que algo está mal en mi vida espiritual. Tengo dudas, tengo incertidumbres. Así también mi diezmo significa que yo tengo fe en el Dios vivo. Y cuando no quiero dar mi diezmo significa, algo, luz de alerta, luz roja. Luz roja. Porque el enemigo dice: mire, no, esta vez no lo da, después la próxima. O si no, sácate prestado para otra cosa. Mire que hay otra cosa más importante. Mire, hay hermanos que han dado testimonios. Mire, yo no quise dar mi diezmo y luego se enfermaron. Hasta el diente se lo rompió y gastaron más. Y se le fue. Más del diente. Hasta multas han recibido algunos. Y se le fue. ¿Por qué? Porque viene el ladrón. Viene el devorador. Y no hay protección. Y no hay autoridad. No hay autoridad. Pero cuando usted está en comunión con Dios, mire, usted le dice: ¡diablo, fuera! El diablo se tiene que ir. Demonio, fuera. El demonio se tiene que ir. Espíritu de pobreza, fuera. Dígame. Es para los fuertes al centro. Dice: de todo lo que tú me dices. Es bueno ser humilde. Hay un pastor que se llama Jamoco. Él dice: yo empecé vendiendo empanadas. Yo creo que un testimonio así a su hijo podría darle vergüenza, a la esposa también, ¿no? Ahora tiene 3 empresas, pero él empezó vendiendo empanadas. Hay hermanos que se van hacia un extremo a veces, ¿no? Hay hermanos que no hay que trabajar, no hay que hacer cosas para vender, porque el Señor quiere, el Señor nos dará. Sí, ¿por qué el Señor nos ha dado manos entonces? ¿Por qué nos ha dado inteligencia? ¿Por qué nos ha dado sabiduría? Si no es para trabajar. Usted sabe que cuando el Perú empezó a vivir en crisis, vino una devaluación tremenda. El primer periodo del presidente Alan García. Ya venía el problema de la guerrilla, el problema del golpe de Estado, ¿no? Problemas que ya políticamente ya venía a Perú en las crisis. Vino el cólera, bueno, un montón de cosas ahí. Pero vino una crisis. ¿Sabe lo que hizo la gente? Empezó a inventarse sus trabajos. A mi cuñado lo sacaron de la empresa Santa Catalina, una empresa de cobijas de trazadas. Y él dice que empezó a comprar arroz, fideos, aceite y esas cosas y venderlo. Aunque sea en carretilla, él decía: yo, pues, qué vergüenza, ¿no? Un hombre que era empleado, que tenía oficina, que andaba con corbata y todo eso, ¿no? Bien vestido, y luego tener que andar con una carretilla vendiendo. Y dice que la gente a veces no puede comprar ni 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, ni una botella de aceite de litro. Empezaron a inventarse un cuarto de aceite en plástico, plasticado. Y un cuartito de fideos de fino delgado, fideos, ¿no? Canuto, fideos. Y él me contaba, cuando yo estaba cambiaba la situación, pero se inventaban los trabajos. Es bueno ser humilde, hermanos. Muchas veces empezamos con mucho orgullo y queremos ya todas las cosas con orgullo. Yo creo que Dios apretó a Jacob porque
manera humilló su corazón. De esa manera Dios humilló su corazón. Yo creo que él cuando regresó ya no era igual, era un gigante espiritual. ¿Pero por qué? Porque humilló su corazón. Muchas veces, no, yo tengo porque sí, mis padres tuvieron, mis padres fueron ricos, mi abuelo también, no, sí, sí. Y muchas veces aparentamos más de lo que Padre Jesús. Cuando después estaba hablando de justo yo pensaba compartir lo mismo cuando fuimos a Colombia. Y otra vez yo tuve que ir primero porque no había pasaje para los dos. Y fui primero a Colombia. Y una familia, luego ya vino mi esposa, y había una familia de Londres, unos colombianos que vinieron, vieron al conjunto Querigma cantando en la iglesia de Londres y se animaron y dijeron, queremos cantar en una iglesia, una obra, tenemos familia y amistades allá en Colombia y queremos que una pareja de misioneros peruanos vayan y levanten la obra. Ellos vieron su casa, estaban comprando su casa y empezaron a arreglar el garaje. Era como más o menos la mitad más arreglado de eso. No arreglaron un lugar así, más o menos hasta aquí. El problema es que como era una sola familia que empezaba a gastar, empezaron a gastar en el arreglo, en la pintura, en las sillas, y en esos días se enferma de cáncer la mamá de la esposa y se muere y gastan dinero en el entierro y todo. Y bueno, y luego se dan cuenta que para el sostenimiento de la obra se necesitaba sillas, se necesitaba micrófonos, se necesitaba instrumentos, se necesitaba púlpito y todo eso era un costo y luego había que pagar los servicios de la casa y bueno, el mantenimiento y más el sostenimiento de nosotros también que no éramos súper espirituales que estamos ayudando meses y meses y no tenemos que comer y vivir y vestirnos y pasajes y todo. Bueno, se dieron cuenta que era muy costoso. Entonces me dijeron, disculpen, me dijo, disculpen, pero hemos gastado mucho dinero y ya no podemos más. Regrésense a su país. Y llamamos a la misión del Perú, las escuela de misiones ahí, y nos dicen, mire, estamos en esta situación, necesitamos nuestro pasaje para regresar económicamente, ya estamos mal, nos ha pasado esta situación. Pero bueno, acá no tenemos. No tenemos. Miren a ver ustedes lo que van a hacer. Y no teníamos. Yo oraba y me iba caminando a veces mirando el suelo y me encontraba algunos sencillos y mi desayuno era chocolisto, a ver, como decir colacao. Mi desayuno era chocolito con pancito, a veces 2 pancitos, y el almuerzo era arroz con huevo frito, pero sí orábamos a Dios, buscábamos a Dios. Y lo que estaba compartiendo mi esposa era verdad. Cuando empezamos en otro piso no teníamos que pagar el arriendo y empezamos con una colchoneta delgadita y en ese tiempo yo era flaquito. No teníamos ollas, no teníamos platos, no teníamos cucharas, no teníamos sillones, no teníamos la mesa, las sillas. Después de 6 años, salimos de Colombia, regresamos a Perú, regresamos con un hijo, con maletas, con cosas, con licenciatura, con experiencia. Regresamos hasta tuve que volver otra vez para llevar otra maleta más y una proyectora de película que me había regalado un misionero alemán ahí en Bogotá. O sea, que regresamos de lo que no teníamos. Y tenemos que aprender a ser humildes. Muchas veces Dios nos aprieta para ser humildes, para humillar nuestro corazón. No para ser humildes por fuera, sino para humillar nuestro corazón.
Decir, Señor, yo he sido bendecido por tus manos buenas. Yo no tenía, pero ahora. Y cuando compré mi primer coche en Japón, me alegré. Nunca antes lo había tenido. No lo había tenido. 3 meses yo estaba emocionado. Uy, tengo coche. Qué emoción. Es que nunca lo había tenido. Mi padre no me pudo comprar una bicicleta. Nos compró una carretilla. Esa era para trabajar. Entonces, Jacob dice, yo te voy a dar de lo que tú me das. Que podamos tener ese corazón. Señor, yo tengo porque tú me has dado. Yo tengo porque tú me has bendecido. Yo tuve padres porque tú me diste padres. Yo tuve un hogar, tuve familia porque tú. Yo doy gracias a Dios. Cuando yo escucho que hay gente que no ha tenido una familia, un hogar estable, yo digo gracias a Dios. Mis padres no fueron muy educados, pero tuvieron un hogar estable. Y doy gracias a Dios, porque fui formado en un hogar estable. Entonces, que Dios nos ayude a ser humildes, a ser agradecidos. Qué triste es, hermanos, volver a su país en tiempo de crisis sin nada. Regresarse, ¿por qué estás aquí? Porque no había trabajo, estaba en paro y me fue mal. ¿Qué dirán los sobrinos? ¿Qué dirán los primos? ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirá? Se fue por lana y vino sin lana. Yo agradezco a Dios porque Dios no nos dio el pasaje de regreso cuando estábamos en Colombia. Porque uno de mis problemas era, ¿qué le voy a decir a mis compañeros de estudiantes? Que me fue mal, que Dios no me abrió las puertas. Dios, gracias a Dios, porque en Japón también Dios no nos dio el pasaje de regreso. Nos quedamos y luchamos 6 años, pero regresamos con 3 coches y muchas bendiciones. Muchas veces Dios sabe por qué no te da el pasaje de regreso. Para no ir todo cansado, ay no, es que... ¿Y tu Dios? No sé dónde estaba. Parece que no me escuchó. Yo no estoy en contra de los que se van a regresar. Regresen, pero sean conquistadores. He conquistado cosas allá. Conquisté. Fui un conquistador. No como Cristóbal Colón. Conquisté con mi fe en Dios, con la palabra. Conquisté vidas. Conquisté experiencias. Conquisté títulos. Conquisté capacidades. Dios me bendijo, Dios me dio, Dios me abrió puertas. Denle palmas fuertes. Bueno, ahí lo dejamos, no hemos terminado. Segundo es proteja su hogar. Y lo tercero es líneas de Dios. Pero voy a agregar un poquito. Debemos orar por nuestro hogar, tener paz, luchar por nuestro hogar. Muchas veces pensamos que cuando uno se casa todo es color de rosas, ¿no? Me caso con el príncipe azul y el hombre, el azul piensa que se casa con la princesa rosada. Y al final no le sale rosada, le sale media colorada. Y el azul le sale un poco azul oscuro. Y entonces vienen las... Tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que orar, tenemos que poner paz, tenemos que aprender a pedir perdón y a dar perdón dentro de nuestro hogar. Tenemos que orar para que el espíritu de adulterio salga de muchos hogares, muchos matrimonios han sido atacados por el espíritu de adulterio, espíritu de vicios
también. Y entonces atacar los hogares. Necesitamos orar por los hogares. Necesitamos orar por los hijos, la formación de los hijos. Hay una influencia fuerte en el sistema, en cualquier parte de que usted vaya del mundo, hermano, no solamente aquí. En cualquier parte del mundo la educación de los hijos está apartándose de la palabra de Dios, del temor de Dios. Y están propagando aún muchos profesores la inmoralidad, el ateísmo, el evolucionismo, el humanismo y todo lo que es sismo y sismo. Necesitamos orar. Que haya paz. Dice la palabra en Proverbios. Quiero regalarles un verso más ahí. Mire, ya vamos a terminar. Ahí es un día especial. Proverbios 19, 17. A Jehová presta, al que da, al pobre. Si usted da al pobre, al mendigo, al pobre, ¿qué está haciendo? Un préstamo a Dios. Ahora yo le digo, ¿Dios le va a donar a usted? No. ¿Usted cree que no le va a devolver? ¿Usted cree que no le va a devolver? Amén. Sí. Sí, Dios le va a devolver. Y así dice su palabra, así será. Proverbios 15, 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que del buey engordado donde hay odio. Mejor es comer patatas, zanahoria, huevito, lo que sea sancochadito, quinoa, triguito, alberjitas, lentejas, un arrocito, una ensaladita, donde hay amor y hay paz. Que del buey engordado, churrasquito con patata frita y hamburguesita, donde hay odio. ¿Por qué hay odio? Porque hay rencor. ¿Y por qué hay rencor? Porque hay resentimientos. ¿Y por qué hay resentimientos? Porque hay orgullo, porque hay egoísmo, hay pleitos. No hay perdón. No se pide perdón, no se da perdón, no se quiere ceder, es caprichoso o caprichosa. No sabe reconocer sus errores, no quiere volverse al buen camino. Por eso tenemos que orar y trabajar por los hogares. Procura tu comunión con Dios. Juan 15:5, Jesús dice, sin mí, San Juan 15:5, nada podéis hacer. Necesitamos una comunión con Dios. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Por qué algunos no son bendecidos? Porque no andan bien con Dios. ¿Por qué no son prosperados? Porque no se alinean a la palabra de Dios. Porque no obedecen, son rebeldes. Son religiosos, son creyentes, sí, pero no obedecen la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sabe qué dice? Procura. Procura significa ponle ánimo, ponle decisión, ponle empeño. Mire, cuando un hijo está estudiando en la escuela o en el colegio y saca malas notas, es perezoso, no hace las tareas, no estudia, se pone a ver televisión, se pone a buscar a jugar y a buscar amiguitos o amiguitas. ¿Cómo se siente usted? Hasta ahí la verdad. Eso se llama pereza. ¿Y cómo se cree usted que se siente Dios cuando usted puede hacer cosas y no lo quiere hacer? No quiero que me responda, solamente quiero que lo medite. Entonces, procura significa ponle ánimo, ponle decisión, ponle empeño. Procura.
esfuerzo, con disciplina, ser trabajador. En Colombia es una palabra juicioso, ¿no? Juicioso es una persona ayudador, un colaborador, un trabajador, es un juicioso. Y un juicioso no es un perezoso. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay algunos que practican la viveza latina, ¿no? La viveza latina. Cuando usted es jefe, yo trabajaba, usted trabajaba. Cuando el jefe, yo veo, hay una pareja ahí que viene por donde yo vivo, y son los únicos que limpian la calle. El uno está divisando y la otra está fumando. Entonces cuando ya la otra se pone a divisar, entonces el otro dice, por si acaso que no venga alguien sospechoso de ahí de la empresa a inspeccionar esto. Entonces cuando está el jefe, trabaja. Cuando no está, no le mira. Cuidado con la viveza. O sea, delante de Dios es mejor decir, Señor, yo hago lo que pasa. Yo obedezco tu palabra. Procura con diligencia